porque aquí anda una lagartija y no vaya a ser que los muerda. ¿Quiere escuchar la palabra también la lagartija? Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Saludamos a los que nos ven a través de la transmisión. Esperamos que si usted no pudo venir hoy, venga el domingo. Y los que no quisieron, que Dios les ponga el sentir en su corazón de poder congregarse. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1, palabras del rey Salomón en su etapa final de la vida. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay otra versión que la expresión debajo del cielo la pone como en esta vida. Entonces podríamos decir que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere en esta vida tiene su hora. Dice que hay tiempo de nacer y tiempo, o sea, todos sabemos que un día se acabará el asunto, ¿o no? No, porque hay gente que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. ¿Hay tiempo de qué? De nacer y hay tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar o estar de luto y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene, decía el rey Salomón? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo, diga conmigo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Tome asiento, por favor. Quiero hablarles de esta palabra: ser responsable con nuestro tiempo. Creo que está claro que Dios a todos nos da el mismo tiempo, ¿o no? ¿Hay alguien que Dios le dé más del tiempo de otros? Según la Biblia, en el libro de Lamentaciones dice que su fidelidad es por las noches y nuevas son sus misericordias cada mañana. Quiere decir que Dios nos da un día de vida de 24 horas para que nosotros administremos el tiempo con responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Una de las cosas que tenemos los seres humanos hoy en día, que somos muy irresponsables con nuestro tiempo. Por eso es que vivimos diciendo, no tengo. Diga conmigo, eso es mentir. Y según la Biblia, dice que Satanás es padre de mentiras. Quiere decir que si él es padre, tiene hijos. ¿Y quiénes son? Diga, los mentirosos. A ver, otra vez. ¿Cuántos saben que hay cristianos mentirosos? Aunque no diga amén, es amén. Hay cristianos que son mentirosos. Entonces, el hecho de yo decir, no tengo, ¿estoy qué? Mintiendo. Porque tiempo sí tengo. El problema es cómo lo estoy administrando. Entonces, no podemos seguir diciendo que no tenemos tiempo cuando tiempo sí tenemos. El asunto es cómo lo estamos administrando. Por eso es que usted ve que siempre los seres humanos vamos una etapa atrasada. Aprendemos a ser hijos cuando somos padres y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos.
Por eso usted ve que los abuelos son tan condescendientes con sus nietos. Y los hijos le dicen a sus padres, pero así no me tratabas a mí. Y lo primero que dicen es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en realidad lo que nos falta a nosotros es sabiduría para administrar correctamente nuestro. Entonces, hoy acabamos de leer en la Biblia que todo lo que se quiere en esta vida tiene su hora y dice, y todo tiene su tiempo. Entonces la Biblia me está diciendo que tiempo sí tengo. Diga conmigo, tiempo sí tengo. El problema es que hay otras cosas más importantes que las que en realidad son necesarias. Y el problema es que Dios no es una necesidad, sino es una alternativa para muchos. Y cuando los invitan a eventos como estos, muchos dicen, es que voy a ir si tengo. Y el asunto es que Dios no está dentro de la agenda de aquellas personas que cuando lo ocupan lo quieren para ayer, pero cuando Dios los convoca no tienen. Entonces, hay cosas que creo que tenemos que quitar de nuestro vocabulario. Por ejemplo, decir el domingo es el día del. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es que a muchos les conviene decir que el domingo es día del Señor porque es el único día de toda la semana que le separan a Dios. Pero si tienen un problema entre semana, entonces Dios le puede decir, ven el domingo porque el domingo es el día que yo te puedo atender. Ay, ay, ay. Al menos diga un amén así suelto, un amén distraído. Entonces, la gente ha puesto a Dios en segundo plano. Por eso es que cuando se le dice, venga la oración, ¿sí? Hoy comúnmente es día de oración, ¿o no? Ok, entonces la gente no le da importancia a la oración porque todavía no ha experimentado lo que verdaderamente significa la oración. Mucha gente cree que oración solamente es pedirle a Dios que me ayude en los problemas que tengo, en vez de pedirle a Dios que me ayude a no meterme en problemas. Diga, eso es sabiduría. Pero la gente lo que espera es que venga el problema para tener una razón o un motivo para venir a la. Porque ahora que tiene problemas, tiene tiempo para venir a la. Gracias por su entusiasmo. El problema de mucha gente por el cual no han encontrado lo que verdaderamente significa esa relación con Dios es porque siempre dependen de la oración de alguien más, que tiene tiempo para orar por esa persona, pero esa persona tiene tiempo para pedir oración, pero no tiene tiempo para orar. Ay, creo que voy muy rápido porque pusieron cara como que voy a 120 por hora. Diga tiempo. ¿Qué necesitamos nosotros? Aprender a administrar nuestro tiempo. Entonces, si usted ve hoy, encontramos muchos ladrones de nuestro tiempo, ¿sí? Uno de los distractores o de las distracciones que creo que desde los adultos mayores hasta los niños, todos se entretienen con algo que se llama ¿cómo? Dígalo, no se va a ir al infierno. Diga, celular. Y a veces pierden el tiempo mirando TikTok, mirando YouTube y haciendo muchas cosas y no se dan cuenta del tiempo que pierden frente a un celular. Pero resulta que no tienen tiempo para leer la Biblia, pero tienen tiempo para perder mirando cosas en el celular. No tienen tiempo para venir a la oración, pero tienen tiempo para ver Netflix, para poder ver películas, ver las novelas, porque todavía hay cristianos que les gustan las. El Señor lo reprenda, dijo la abuela, pero yo sé que hay gente que a veces se incomoda porque el Espíritu Santo le redarguye y le dice, no tuviste tiempo para ir a la reunión, no tuviste tiempo para la oración, pero aquí está sentada y hay hombres que también ven novelas. Si no, pregúntele por la Betty la Fea, que están viéndola en repetición. Entonces,
El asunto no es no tengo tiempo. El asunto es que estoy malgastando mi tiempo. Hay gente que tiene tiempo para ir a una quinceañera, para ir a una boda, pero no tiene tiempo para venir a una velada de oración. Se ha perdido las vigilias, las veladas, porque la gente no tiene. Pero curiosamente, después publican en Facebook que anduvieron de parranda. Entonces yo digo, si no vas a ir a la oración o no tienes tiempo para tu vida espiritual, no andes publicando tu vida carnal. Me gusta porque algunos no dicen amén, pero hacen así nada más. Ok. Benjamin Franklin, un expresidente de los Estados Unidos, dijo que las 3 cosas más difíciles de la vida son guardar un secreto, perdonar una ofensa y aprovechar bien el tiempo. Si hay algo que los seres humanos tenemos es tiempo, pero también mal aprovechamos nuestro tiempo. Dicen que el promedio actual de longevidad o de vida del ser humano son 25.550 días. Se lo pongo así para que sea un poquito más apasionante. Esos 25.550 días son iguales a 840 meses, que da como resultado 70 años. O sea que promedio un ser humano va a vivir, ¿cuántos años? 70 años. Curiosamente, en el Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80. Entonces, cuando uno escucha a los científicos, a la ciencia, que dicen, por ejemplo, que el ciclo biológico del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cuánto estamos en el final? Ay, ay, ay. Aunque no levante la mano, si ya nació, creció, se reprodujo, ¿cuál queda? Así que comienza a saludar. Ya estamos de salida. Ok. Esto es interesante ver el tema del tiempo porque vivimos en una era donde el ser humano no valora el tiempo. Los americanos dicen el tiempo es oro. ¿El tiempo es qué? Pero los latinos no pensamos así. Por ejemplo, si usted hace una cita en Estados Unidos con una persona americana y le dice a las 7 de la tarde, la persona llega 10 minutos antes de las 7. Si usted no llega a las 7 en punto, espera 5 minutos y se va. Por eso el problema de México es hora mexicana u hora. Porque el problema de la impuntualidad es una falta de respeto. Y eso es algo que nosotros como latinos tenemos que ir corrigiendo. ¿Por qué le hablo todo esto? Porque la vida cristiana, si no tiene correcciones, seguimos siendo los mismos que éramos sin Cristo, ahora con Cristo, pero con las mismas malas costumbres y los mismos malos hábitos. Los eventos se tienen que empezar tarde porque la gente dice, es que a las 7 no viene nadie. No, si vienen, porque hay gente que es puntual, pero hay que esperar a los impuntuales para comenzar. Eso pasó en nuestra iglesia en Argentina, hasta que Dios le habló a mi pastor y le dijo, vas a empezar con los que hayan. Y resulta que la reunión era a las 6 y estábamos solo el que iba a dirigir el grupo de alabanza, los sugieres, pero no había nadie. Entonces imagínese uno que está acostumbrado a interactuar. ¿Con quién interactúa si no había nadie? ¿Y cuántos dicen amén? Los ujieres decían amén. ¿Y cuántos están felices? Y los del grupo decían amén, pues no había nadie. Resulta que comenzamos con esta dinámica, con estos cambios, y curiosamente la gente llegaba a la reunión y se sorprendían como diciendo empezaron sin mí. Y había gente, escuchen bien esto, había gente que vivía a la vuelta de la iglesia
y llegaba tarde. Y la gente que vivía lejos, que tenía que tomarse 2 camiones o 2 colectivos, como decimos nosotros, llegaba temprano. Y en lugares como estos, donde todos quedan cerca, encima nos damos el lujo de llegar. Dígale usted, más fuerte. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros valorar a Dios si le demostramos que nuestro tiempo con Él no tiene importancia? Porque si yo creyera que mi tiempo de oración, mi tiempo de relación con Él tiene importancia, entonces no me tendrían que invitar a la oración, yo tendría que venir sin invitación. Pero hoy nos tienen que invitar a las cosas que nos favorecen y a las cosas que no nos favorecen. Si no nos invita, como quiera nos invitamos. Muy bien. Ya su cara me está asustando, pero vamos a continuar. Se dice que si una persona llegara a los 70 años de vida, gastaría 3 años en educación, gastaría 8 años en diversión, gastaría 6 años en la mesa, gastaría 24 años en dormir, 5 años en transporte, gastaría 4 años en conversación, 14 años en el trabajo, siempre y cuando sea la gente que trabaja para vivir, no la que vive para trabajar. 3 años en lectura y 3 años en convalecencia. Si sumamos todos esos años, entonces nos dan 70 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedica el ser humano a Dios en toda su vida? Según esta estadística. Diga, nada. ¿Otra vez? ¿Más fuerte? Ahora mire esto, porque esto lo va a sorprender más. Se dice que si una persona cristiana fuera 1 hora por domingo a la iglesia y pasara 5 minutos diarios en oración con Dios, dedicaría 5 meses de su vida, 5 meses, diga conmigo, 5 meses de su vida a Dios. Entonces, hagamos cuenta. Dios me da ¿cuántos meses de vida? 840. ¿Cuánto le doy yo? Ni siquiera el diezmo. Si no le doy el diezmo de lo que Él me da en dinero, imagínense el diezmo de mi tiempo. Interesante. 1 hora por domingo y 5 minutos diarios. Son 5 meses de mi vida. Ahora, si hay algo que Dios tiene para mí, ¿qué es? ¿Qué es? Tiempo. Aunque Él no está sujeto a tiempo ni espacio. Pero si hay algo que Él tiene, para mí, ¿qué es? Tiempo. Entonces, le voy a decir algo y espero que no se moleste. Pero según el Salmo 32:8, David dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que necesita, y yo creo que aquí hay gente que trabaja en labor y conoce sobre eso, que necesita freno y cabestro para acercarlo a ti, porque si no, no se acerca. Yo cuando veía que al animal le cortaban la rienda y hacía un gesto de dolor, decía, ¿por qué es? Porque averigüé y el freno y el cabestro tienen un pedazo de metal que cuando se le corta la rienda, se le clava en el paladar y entonces la forma en que el animal se controla. ¿Por qué David está diciendo no seas como el caballo o como el mulo sin qué? Sin sabiduría, sin entendimiento, que necesita sufrir para acercarlo a ti, pues si no, no se acerca. Entonces quiere decir que Dios usa el sufrimiento ¿para qué? Para acercarnos a quién. Quiere decir que Él usa la enfermedad ¿para qué? Para acercarnos a Él. Él usa un problema económico ¿para qué? Él usa un problema familiar ¿para qué? Por eso es que se da cuenta que la gente solamente cuando piensa en orar, piensa en pedir. ¿Sí o no?
Esa es la oración que mucha gente conoce y que mucha gente ocupa tiempo para hacer. Pero si no tiene problemas, no tiene razón por la cual pueda orar. Por eso es que cuando la gente está emproblemada, la oración viene, aunque no la inviten. Llaman y preguntan, ¿hay oración hoy, pastor? Y si usted le pregunta, no lo hemos visto en el programa de oración, ¿por qué se acordó? No, es que lo que pasa es que traigo un detallito. Entonces ahora sí hay tiempo. Entonces, en pocas palabras, ¿Dios me trae por las buenas o me trae por las? Dios dice, no tienes tiempo para mí, cuando yo tuve tiempo para arreglarte tu situación y ahora no tienes tiempo para mí. Ok, no te preocupes, vas a venir como quiera. Por eso escuche lo que le voy a decir, por eso es que la gente cuando ora quiere que Dios las cosas las haga. ¿Sí o no? Y hay gente que hasta condiciona a Dios y dice, si no hace nada en esta campaña, yo ya no voy más a la iglesia. Dios te va a decir, por más que lo haga o no lo haga, si no quieres venir, es tu problema, yo sigo siendo Dios. O sea, yo no cambio por tus caprichos, yo no cambio por esa actitud incorrecta, yo sigo siendo Dios. Pero sí le ponemos fecha a la oración y le decimos, Señor, pero lo tienes que hacer ahora porque ya no hay tiempo para mañana. Y empezamos nosotros a exigirle a Dios una respuesta inmediata, en otras palabras, que lo haga ahora porque tenemos necesidad de una respuesta. Y cuando Dios me dice, quiero que entres al aposento, cierres tu puerta porque quiero hablar contigo. ¿Qué hacen muchos? ¿No tengo? ¿Cuánta gente viene a la oración comúnmente, pastor? 5 a 7 personas. Quiere decir que hoy hay más de lo que comúnmente vienen los viernes a la oración. ¿Está hablando Dios o no? Entonces, siempre queremos nosotros manipular a Dios diciendo, no, pero Dios es grande en misericordia. Eso lo dice la Biblia y eso lo es, aunque usted y yo no lo digamos. Dios es así. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y entonces, cuando nosotros aprendemos la importancia del tiempo, nos damos cuenta que no es que no tenga tiempo, tengo desordenadas las prioridades. ¿Sí me entienden? Entonces, hay personas que se han hecho tan adictas a la tecnología que curiosamente a veces el esposo llega a comer y lo primero que le dice la esposa, ay, discúlpame mi amor, es que he estado todo el día en el quehacer y a veces pasó 3 horas en las redes sociales. Y el hombre llega con hambre y no tiene que comer porque la hermanita, la señora, se la pasó en el asunto y entonces ahora le miente diciéndole que no tuvo. Y sí tuvo, pero lo perdió en otra. Es que no te esperaba, es que nunca llegaste a esta hora. Cuando le llegan a veces a hacer una visita y lo primero que, ay, disculpen pastores, lo que pasa es que me agarró justo en el que hacer. No, mentira, nunca lo hizo. Siempre está la casa dada vuelta. Es como cuando se sube al auto de una persona y lo primero que dice, ay, discúlpeme, y empiezan a tirar cosas para atrás. Dice que no tuve tiempo de irlo a lavar. Mentira, si el auto siempre ha estado así. Lo que pasa es que nunca se subió nadie para que usted pudiera poner el auto en condiciones. Y todo es porque no tenemos. Diga conmigo, sí, hay tiempo. Ok, ¿qué es lo que es una prioridad? Una prioridad es algo importante, es algo necesario, es algo esencial y es algo útil. Eso es prioridad. Por eso siempre digo que a veces malaprovechamos el tiempo en cosas que consideramos importantes y no lo aprovechamos en cosas que son necesarias. Decimos que Dios es todo para nosotros. No, si cantar, como dijo un pastor, cantamos muy bonito. El asunto dicen que no echamos mentiras, pero sí las cantamos.
A veces las canciones que cantamos no tienen congruencia con la vida que vivimos. Y que Él es todo y que Él es todo. No, no es todo. La Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu ¿qué? Tu corazón. Y un tesoro es algo muy valioso. Porque hay gente que nadie le tiene que decir que vaya a trabajar. Porque ¿dónde está el tesoro? En el trabajo, en ganar dinero. No está mal, porque la Biblia habla de que el que no trabaja, que no coma. El asunto es que a veces el trabajo, el dinero se convierten en ídolos y Dios no comparte la gloria con nadie. ¿Me está escuchando? La Biblia dice que tenemos que huir de la idolatría, que tenemos nosotros que darle el lugar que Dios se merece en nuestra vida y no pueden haber dioses ajenos en nuestro corazón. A veces las familias son ídolos, porque por quedarnos en la casa con la familia no venimos al culto, en vez de traerlos al culto. A veces se sortean y dice, bueno, ahora ve tú y yo mañana voy yo, y así están. En vez de darle prioridad a la familia. Pero ¿cuándo vienen todos? Y cuando un hijo cayó en drogas, cuando un hijo cayó en delincuencia. Entonces, los padres a veces no son conscientes de que vivimos tiempos difíciles. Pero estamos dormidos, estamos aletargados. Vemos las cosas que pasan en la sociedad y creemos que no nos va a tocar. El diablo agarra parejo con todo. No importa si somos evangélicos, testigos de Jehová, musulmanes, católicos, él arranca con todo. Por eso es que en la pandemia vio que el diablo agarró parejo. Pero ni así en la pandemia entendimos que una de las cosas que teníamos ahora que estábamos todos encerraditos, ¿qué era? ¿Qué tuvimos las familias? ¿Y qué hacían las familias? Contrataban cable canal para estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo películas diciendo, es que se me cambiaron los horarios. No hacían un devocional en su casa, no reunían a la familia para orar, no. Ahí estaban todos, parecía un hotel la casa. Entonces, creo que tenemos que reflexionar y entender que hay ladrones de nuestro tiempo y no es el diablo. Son las cosas que comúnmente nosotros tenemos en nuestras manos. Se nos están perdiendo los hijos en nuestra propia casa. Y creemos que porque nosotros somos cristianos, ellos lo son. La salvación no es hereditaria. La salvación es personal. Y no porque vengan, escúchenme bien, no porque vengan de una familia que dice ser cristianos son cristianos. Porque yo decía que era católico porque mis papás eran católicos y porque mis abuelos eran católicos, pero era un católico por tradición, no por convicción. Y así hay muchos jóvenes hoy, niños y adolescentes, que creemos que porque vienen a la iglesia son salvos. Y no le dedicamos tiempo a compartirle la palabra y ayudarlos a que encuentren a Jesús como su Señor, como su Salvador, y que ellos también puedan tener una eternidad en el cielo. Tenemos a los hijos perdidos en fiestas, tenemos a los hijos perdidos con malas amistades y nosotros dormidos en los laureles. Ahí le encargo que ore. Hay que orar por los padres antes que por los hijos, porque son los padres los que están dándole tiempo al diablo para que se lo destruya. Entonces, para ir finalizando, acompáñeme por favor a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo, vamos a leer desde el verso 13, por favor. Y mire lo que dice la palabra. Mas todas las cosas, Efesios capítulo 5, verso 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. ¿A quién le está hablando Pablo en esta carta? Diga, a la iglesia. ¿A quién le está hablando?
¿A quién le está hablando hoy el Señor? ¿Cómo le va a decir despiértate tú que duermes? ¿Cómo estaba la iglesia de Éfeso? Dormida. Pero le dice después levántate de los. ¡Wow! O sea que podemos tener gente muerta espiritualmente, gente dormida y gente viva espiritualmente. Pero dígame, si la oración no le interesa a la gente, ¿cómo cree que va a estar su vida espiritual? El apóstol dijo que el cuerpo sin el espíritu a la verdad está muerto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro mío? Siempre me va a llevar a tener una relación con Dios. Siempre me va a buscar, me va a llevar a escudriñar la Escritura. Siempre me va a llevar a donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Porque el Espíritu es el que se alimenta de las cosas que yo no quiero. Y aquí dice, despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como. ¿Cuántas formas de vivir hay? Según lo que acabamos de leer. Si no vivo como sabio, ¿cómo estoy viviendo? Si no vivo como necio, ¿cómo estoy viviendo? Y uno no es sabio por lo que sabe, sino por lo que decide y por lo que escoge. Escuche, mucha gente predica desde un púlpito y uno sentado ahí lo primero que dice, ¿cuánta sabiduría? ¿Sí o no? Y no es sabiduría, es conocimiento. La sabiduría se ve cuando lo que yo sé lo pongo por obra. La sabiduría es la aplicación correcta de la verdad a mi vida diaria. Si la oración es algo que fortalece mi vida espiritual, yo decido ir ¿a dónde? A la oración. Si el ayuno fortalece mi espíritu y debilita mi carne, entonces quiere decir que mi espíritu va a buscar ayunar, va a buscar la palabra, va a buscar todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso dice aquí, mirad cómo andéis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que tenemos que autoanalizarnos, hacer un autoanálisis de cómo estamos viviendo. Entonces, si vivimos como sabios, tenemos que juntarnos con gente, porque la Biblia dice, júntate con sabios y sabio serás. Júntate con necios y serás destruido. Hermanos, una iglesia con 85 años de vida, yo creo que han pasado muchísimas generaciones por aquí, pero el punto es, ¿cómo está la vida espiritual de la iglesia? Imagínense, no sé cuántos serán aquí, pero desde el momento que vienen 3, 5 o 7 a la oración, con eso es suficiente para que usted se dé cuenta cómo está la vida espiritual de la iglesia. Hay 3 altares que tenemos que conocer. El altar personal, que es cuando yo estoy a solas con Dios. El altar congregacional, que es al que nos convocan, y el altar familiar. Pregunto, de los que están aquí, ¿cuántos tienen altar familiar? Ninguno. Es que, pastor, cuando no tengo un altar personal, entonces no tengo altar congregacional ni tampoco familiar, porque todo arranca de mí. Entonces, como padres, y más que estamos terminando la semana del varón, nosotros tenemos que ser responsables del tiempo que le dedicamos a Dios y del tiempo que nuestra familia le dedica a Dios. Si no nos ponemos a trabajar, mire, esos niños que andan ahí, esos niños quizás todavía no aprenden a hablar, todavía necesitan de sus padres, pero ellos son una esponja tanto para lo bueno como para lo malo. Hoy, para que un niño se calle, ¿qué le dan los padres para que se calle? El celular o la tablet, para que estén jugando, para que estén entretenidos, pero no lo ponen a repetir versículos o a orar, ¿sí? O a poner sus manos, a bendecirlos, porque no hay.
Entonces quiere decir que ahora hay sustitutos de los padres, que es la televisión, los videojuegos, el celular, la tablet. Entonces el diablo, si hay algo que tiene para destruir, es ¿qué? Tiempo. Si el diablo tiene gente para destruir la iglesia, y tiene gente con tiempo. Por eso es que cuando viene un adulterio, es porque en muchos matrimonios no se dedicaron el tiempo que deberían dedicarse, pero el diablo siempre tiene una tercera persona que mete en el medio y que tiene tiempo para dedicarle a la otra persona, porque muchos y muchas mujeres cuando vienen a consejería dicen, es que mi esposa no me dedica, es que mi esposo no me dedica. Y el diablo dice, no te preocupes que yo sí tengo. Entonces después ponemos el grito en el cielo. Pero ¿por qué no hacemos un autoanálisis y decimos, tiempo sí tuvimos, pero nos afanamos tanto? Por eso decía Salomón, yo no entiendo cómo la gente se afana tanto. Versículo 15. Mirad pues con diligencia, con atención, con interés, con cuidado, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No dice aprovechando el tiempo, dice aprovechando. El consejo es que el tiempo que Dios me da lo tengo que aprovechar de la mejor manera. Pregunta, semanas como las que han tenido en estos días, ¿tienen todos los días? ¿No? Y hoy están escuchando a su pastor decir que se invierte, que se ora, que se ayuna, para que sea un evento que bendiga a todas las familias. Y dígame, ¿dónde están las demás? ¿Aprovechando bien qué? Porque los días ¿somos conscientes o no de los días que estamos viviendo? Siempre que pasa una tragedia, salen todos los periodistas por redes sociales. El Señor viene pronto. La Biblia dice que vendrán pestilencias, guerras y esto y aquello. Y la Biblia no dice que es el final, sino que es el principio del fin. Si una pandemia ya nos asustó y ya estamos histéricos porque se habla de otro virus y yo digo, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a una pandemia si el que sabe cuándo nací fue Dios? Y cuando yo sé que Él sabe cuándo voy a morir, porque la Biblia dice, Él da la vida y Él la quita. Si no morí en una pandemia, voy a morir de otra cosa, pero la Biblia dice que hay tiempo para nacer y hay tiempo pero también hay tiempo para vivir, hermanos. No decidimos cuándo nacer, ni decidimos cuándo morir, pero sí decidimos cómo vivir. Y podemos vivir como necios o como. Esa decisión está en nuestras. Entonces la gente cuando ve la muerte cerca no quiere morir. Y la pregunta es, ¿para qué quieres la vida si no la estás viviendo como Dios quiere que la vivas? Les decía en estos días, si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos es la necedad. Y lo peor de todo, que nos exhortan y nos ofendemos, nos enojamos. Cuando la Biblia enseña que tenemos que exhortarnos unos a otros cuando vemos que el día del Señor se acerca, para que ninguno de nosotros haya corazón duro, corazón de incredulidad. Y la gente todavía se ofende. Es que el pastor me llamó, es que el pastor ya me tiene cansado y me dice, hermano, no lo he visto, hermano. Tendría que darle gracias a Dios que hay un pastor que tiene tiempo para exhortarlo, para demostrarle de alguna manera que usted es importante en este lugar.
El problema es que nosotros, teniendo tiempo, nos quejamos como si no tuviéramos. Por eso usted ve gente que cuando está muriendo, Dios le da 5 minutos de mejoría para que arregle su vida antes de morir. Y nosotros a veces oramos para que la gente no muera, pero a veces la gente que se está muriendo es gente que no aprendió a vivir porque no supo administrar su tiempo. Hay gente que abrazan, que piden que le abran la caja para darle el último abrazo a una persona que no tiene vida, pero esa es la mejor forma de calmar la conciencia y decirle, di el último abrazo antes que lo sepultara. Ahora tienes tiempo de abrazar un cuerpo muerto cuando estaba con vida y ni siquiera lo ibas a ver. Eso de las placas que a veces le hacen a la gente que no tiene vida, yo no lo comparto. Porque si vamos a hacerle homenaje a alguien, tiene que ser en vida. Como decía mi abuelo, hijito, todo en vida. Después solo hay cargos de conciencia. Y queremos hacerle homenaje a un hermano que fue un pilar aquí en la iglesia. ¿Dónde está el hermano? No, ya no está, pero es en homenaje. Igual que los que llevan flores a los velorios, hermano. Yo se lo he dicho cuando voy a predicar. A mí no me gusta predicar en los sepelios, ni me gusta ir a orar a los hospitales porque me descompone, pero voy como quiera. Pero si hay un lugar donde a mí no me gusta predicar, es en los sepelios. ¿Y sabe por qué? Porque ahí la mayor parte de la gente va a llorar lágrimas de cocodrilo. Muchos quieren que esté su corona y que diga bien familia Ferro Ochoa, cuando ni siquiera le hice una llamada de teléfono a la persona cuando estaba viva, porque no tenía. Hay muchos que van a poner una flor como mis hermanos, que los dos estaban encima de la caja de mi mamá, diciéndole un montón de cosas cuando mi mamá ya no los oía. Y mi mamá cuando estaba viva, ellos ni siquiera se paraban a hablar con ellos, andaban de fiesta, andaban con sus amigos y ahora la conciencia los acusa y la mejor manera es ir a poner flores a una lápida porque es así como mucha gente ahora tiene tiempo. No tenías tiempo para llevarle flores a esa persona cuando estaba viva, pero ahora tienes tiempo para ir a ponerle flores a un muerto. Hay padres que no tienen tiempo para atender a sus hijos, pero tienen tiempo para ir a un centro de rehabilitación a visitar a su hijo para ver si sale de las drogas. Hay padres que no tienen tiempo para atender a sus hijos, pero tienen tiempo para ir al penal a ver a sus hijos que están encerrados por delincuentes. Así vivimos los seres humanos. Entonces, yo creo que en vez de traer coronas a un velorio, mejor traigámosle dinero a la familia porque ocupa más el dinero que todas esas coronas. Pero mucha gente poniendo una corona dice presente, si no estuviste nunca presente. Pero esa es la forma de administrar aprovechando bien el tiempo porque los días son. ¿Qué va a hacer con su tiempo, amada iglesia? ¿Va a seguir derrochándolo? ¿Por qué la gente valora las cosas o las personas cuando ya las perdió? ¿Por qué hay esposos y esposas que quieren salvar el matrimonio cuando nunca lo cuidaron? Ahora tienen tiempo para ir a terapias, para ir a consejería, para ir para acá y para allá. ¿Y por qué no le dedicaste tiempo cuando la tenías en tu casa o lo tenías en tu casa? Ahora quieren bajar a Dios del cielo para ver cómo arreglan las cosas. Porque ahora sí tienen. Termino. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo me dice aprovecha bien el tiempo? Porque cuando aproveches bien el tiempo en las cosas que te edifican, oración, ayuno, palabra, congregarte, servir, entonces vas a conocer qué es lo que yo quiero contigo y qué es lo que yo quiero para ti.
Pero ¿qué vamos a hacer con el tiempo? Díganme cuántos tienen 24 horas de vida. Levanten la mano. ¿Y los que no levantan la mano? No saben ni por qué viven, creo yo. ¿Cuántas horas tenemos de vida? 24. Y hay gente que viven atados a un pasado que no tiene futuro y no los deja vivir en su presente. Hay gente que vive recordando cosas del ayer y se le está yendo el hoy. Por eso dijo alguien por ahí, el pasado es historia, el futuro es incierto, el presente es un regalo. Ábralo y disfrútelo. Tanto tiempo que pierde la gente con rencores, resentimientos, amargura, falta de... Pues yo le digo, se le está yendo la vida. Se le va la vida, cierre capítulos. Cancele ya esas temporadas en su vida. No, es que yo recuerdo. Recuerdan y lloran. El recordar es vivir, pero recuerda cosas que te ayuden a vivir, no a perder el tiempo de vida. Yo estoy orando. Sí, hay gente que se le va la vida orando y no le dicen a Dios, quiero cambiar la forma de vivir, porque yo no quiero llevarme la vida orando. Una cosa es orar para que Dios haga algo y otra cosa es orar para yo estar con Él en su presencia. Por eso el salmista decía, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista decía en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Él quería estar en el templo y no podía, porque andaba como un fugitivo. Lo vivían persiguiendo, pero él quería estar allí. Hermanos, todavía no hay persecución y vivimos como perseguidos. Porque llegará el tiempo que ya no nos podremos reunir. Y eso fue una probadita de la pandemia, donde lo primero que cerraron fueron los templos. El diablo sabe lo que se gesta cuando hay gente de rodillas ante el Dios Todopoderoso. Yo quiero terminar estos días diciéndole, no mienta más diciendo que no tiene. Haga un autoanálisis y vea cómo está viviendo. Si está viviendo como necio, está derrochando el tiempo. Si está viviendo como sabio, lo está aprovechando bien. ¿Me escuchó? Porque el versículo dice, mira cómo estás viviendo. Mira, analiza. Y después viene y dice, aprovecha bien el tiempo. No seas insensato si no entendido de lo que Dios quiere para ti. Pero Dios respeta su libre albedrío. Póngase de pie con su Biblia en la mano. Salmo 63, versículo 1. Dice, Dios, Dios mío, eres. Hay un sentido de propiedad ahí. Y está diciendo el salmista, tú eres mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado, ¿dónde? Él no estaba en el santuario, él andaba en el desierto, pero su alma tenía sed de Dios. Y dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Wow, él quería estar con Dios las 24 horas. No le estoy diciendo que se venga a vivir a la iglesia,
pero dele el primer lugar a Dios. Y dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma, wow, apegada a ti. O sea, hablaba de una ¿qué? De una relación. Mi alma está pegada a ti. O sea, mi alma no puede vivir sin tu presencia. Y dice aquí, en el versículo siguiente dice, tu diestra me ha ¿qué? Me ha sostenido. Tu diestra me ha ¿qué? Sostenido. Yo quisiera que usted en esta noche fuera sincera y sincero con Dios y le dijera a Dios cuánta necesidad tiene de Él. Escuche, no le estoy diciendo necesidad de un milagro ni de la respuesta a una oración. Le estoy hablando simplemente de qué necesidad o cuánta necesidad tiene de ese Dios que el salmista decía, del Dios vivo. No necesita usted decirlo con la boca, necesita decirlo con sus acciones. Si usted es de los que no viene comúnmente los viernes, mire, quiere que le diga una cosa. Yo estuve en una iglesia en Chaco, Argentina. Tienen 365 días de oración. 24, 25 de diciembre, 31, primero. Claro, cuando usted entra a esa iglesia y ve lo que Dios es capaz de hacer, usted dice, yo quiero llevar esto a mi iglesia, pero no quiero hacer lo que hacen ellos en esta iglesia. Ese es el problema. ¿Por qué tenemos generaciones que no se interesan en la palabra, que no se interesan en la oración, en el ayuno? ¿Por qué tenemos esas generaciones? Porque tenemos padres que no le están dando el ejemplo. Por eso vuelvo y repito, estos pequeños son niños que pueden ser una gran eminencia espiritual o no. Y eso no depende de la suerte, depende de los padres. Pero si no cambiamos los hábitos, no cambiamos las malas costumbres, no aprovechamos bien el tiempo. Entonces, por más que Dios mande a un ejército de ungidos aquí a Elim, no va a pasar nada. Porque una cosa es la vida espiritual del cual el Señor envía, y otra cosa es de la vida espiritual de la iglesia que lo recibe. ¿Usted se ha dado cuenta el silencio que hay aquí aún cuando se alaba a Dios? ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Que si ellas callaran, nadie canta, nadie alaba a Dios. Cuando no puedo levantar las manos con libertad, cuando no puedo abrir mi boca con libertad, habla de un problema espiritual. Porque lo que hacemos es acostumbrarnos a hacer una rutina cuando no tendría que ser rutina. Hemos perdido el factor sorpresa. Antes uno venía expectante de lo que Dios iba a hacer. Hoy venimos a veces para agradar a los pastores, para que no nos llamen, para que no nos exhorten. Entonces vamos porque es semana de varón. Pero pasa la semana del varón y volvemos lo mismo. Usted tiene la decisión en sus manos. Lo único irrecuperable en la vida es el tiempo. Lo que acabo de decirle ya es pasado. Mire qué rápido pasa el tiempo. Jesús dijo que a causa de los escogidos los días serían acortados. En el Salmo 92 se dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón. ¿Usted sabe cuánto tiempo le queda de vida? No sabe. Yo tampoco. ¿Va a seguir viviendo así? ¿O quiere disfrutar más a Dios?
entiende que no toda la culpa la tiene el diablo. Hay gente que insistentemente ora y ayuna para que Dios le abra una puerta de trabajo. Dios le abre la puerta de trabajo y ahora el trabajo es su Dios. Porque el trabajo ahora le quita el tiempo que tendría que dedicarle. Yo siempre digo, cuando Dios te da algo, te prueba con lo que te da. Si oras y le dices, Señor, yo quiero tener un trabajo digno, un horario digno, un salario digno, porque quiero tener tiempo para ti, Dios se lo va a dar. El problema está en que usted se lo pida. Perdóneme, pero Dios me habló esta tarde claramente para que yo trajera esta palabra. Esta iglesia, si no cambia sus hábitos, se va a morir espiritualmente. Escuche lo que le estoy diciendo. Necesitamos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es resultado de búsqueda. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles en el aposento alto? ¿Qué estuvieron haciendo durante todos esos 50 días? ¿Cruzados? ¿De brazos? ¿Durmiendo? ¿En qué perseveraron? ¿En qué? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo fue resultado de qué? Si queremos que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, necesitamos volver a la oración. ¿Me escucha? Y no le estoy profetizando, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo desciende donde hay gente con hambre de su presencia. No gente indiferente, no gente apática, sino gente que tenga hambre de su presencia. Ahí donde usted está, ahí en su silla, ahí en su banca, hable con Dios. Pídale a Dios que le ordene